Hola, bienvenidos a la Rusa Cocina. Hoy vamos a preparar una receta muy fácil, como es de costumbre ya. Vamos a hacer unas tapitas para hacer unos alfajores de maicena, súper rápidas, fáciles y económicas. Así que no perdemos más tiempo y nos vamos a la receta. Antes de dar los ingredientes, quiero decirte que si no estás suscrito al canal, te suscribas y actives la campanita, así cuando subo un video nuevo te llega la notificación. Si ya estás suscrito, te lo agradezco y te invito a que compartas el video y le des un me gusta. Además, puedes dejarme abajo en los comentarios qué te pareció la receta, si te animas a probarla o si ya la probaste. Así que nada, vamos a pasar a los ingredientes. Para esta receta, lo que vamos a necesitar son manteca 100 gramos, azúcar 75 gramos, ralladura de medio limón, huevos 1 unidad, esencia de vainilla media cucharadita, vino moscato, jerez o cognac 1 cucharadita, maicena 150 gramos, harina 100 gramos, polvo de hornear 1 cucharadita y media y bicarbonato de sodio 1/4 de cucharadita. Lo primero que vamos a hacer, vamos a buscar un bowl y les recomiendo que cuando pongan la manteca, que son 100 gramos, la manteca esté a temperatura ambiente. Sáquenla un rato antes, así no tienen problemas en el momento de prepararla. Bueno, a esto le vamos a agregar el azúcar y vamos a rallar la piel de medio limón. Recuerden rallar solo la parte amarilla, cuando llegue a la parte blanca no sigan rallando porque si no la preparación se va a poner mucho más amarga. Una vez que ya tengamos lista y rallado el medio limón, lo que vamos a hacer con un tenedor, vamos a ir aplastando la manteca e integrándola con el azúcar y la ralladura de limón. Vamos a integrar bien. Una vez que ya lo tengamos listo, le vamos a agregar el huevo y vamos a volver a integrar bien. Y cuando este paso ya esté terminado, lo que vamos a hacer es le vamos a agregar la esencia de vainilla y le vamos a agregar el vino. El que ustedes tengan, puede ser vino blanco, moscato, jerez o cognac, pero bueno, ya es un poco más caro. Vamos a integrarlo todo muy bien. Y cuando ya lo tengamos integrado, vamos a dejar este bowl a un costado y vamos a agarrar otro donde vamos a poner todos los secos. Vamos a poner la maicena, la harina, el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio. Y una vez que ya tengamos todos puestos en el bowl, lo que vamos a hacer con una cucharita o con lo que tengan, van a tratar de integrarlo bien para desparramar bien el polvo de hornear y el bicarbonato. No mucho, es un poquito nomás. Y una vez que ya lo tengamos listo, vamos a incorporarlo a la preparación de sería lo húmedo. Y con el tenedor vamos a seguir integrando. Integramos y vamos a integrar hasta que ya no lo podamos hacer más con el tenedor y ahí vamos a recurrir a las manos. Una vez que ya tenemos bastante integrado y recurrimos a las manos, recuerden que esto no se amasa, es solo integrarlo.
Y si llegan a necesitar un poquitito de harina para sus manos, apenas se ponen harina por arriba y por abajo y se tratan de sacar lo que le quedó entre los dedos y vuelven con la masa y así queda la masa terminada. Es un espectáculo, rapidísimo, ¿vieron? No tardamos nada. Una vez que ya la tenemos lista, ponemos un poquitito de harina en la mesada y en una asadera. La asadera la van a enharinar, aceitar y enharinar, o enmantecar y enharinar. Yo le pongo solamente harina porque en la asadera no se pegan, pero les recomiendo que enmantequen y enharinen su asadera. Vamos a tomar una porción de la masa y las vamos a estirar con un palote. Pongan poca harina en la superficie de la mesada y por arriba de la masa, así no se les pone una masa muy dura. Y van a estirar con el palo de amasar hasta que más o menos les quede una masa de medio centímetro de espesor, va a estar bien. Y la vamos a cortar con un cortante redondo. Mi cortante es un cortante de 4 centímetros. Lo pueden cortar de los centímetros que ustedes quieran. También pueden usar un vasito o una tacita chiquitita como cortante, es lo mismo. Y vamos a ir cortando todas las tapitas de los alfajores y poniéndolas en una asadera. Y cuando se haya terminado, cuando cortamos todas las tapitas, van a ver que les va a quedar un sobrante. Lo que pueden hacer es juntarlo, no amasarlo, unirlo y agregar un poco de la masa que teníamos reservada, que no habíamos usado entera. Volvemos a estirar. Recuerden poner poca harina en la mesada y arriba de la masa. Volvemos a estirar y volvemos a cortar todas las tapitas de alfajores. Así hasta terminar con toda la masa. Les doy una recomendación: que tengan el horno prendido antes de que empiecen a cortar las tapitas de los alfajores. Si quieren lo pueden prender despacito cuando recién empiezan a hacer la masa. Y cuando vayan a poner las tapitas de los alfajores en la asadera, dejen un espacio entre unas y otras porque pueden crecer, van a crecer de hecho, y se les pueden quedar todas pegadas si no. Así que seguimos estirando, amasando y juntando toda la masa y seguimos haciendo las tapitas de alfajores. Con esta receta más o menos le salen unas 52 tapitas de alfajores, que serían unos 26 alfajores en total. Las vamos a llevar a un horno. Yo al horno lo pongo fuerte, lo que sí no me muevo de al lado, estoy controlando, y una vez que veamos que la base de la tapita de los alfajores está dorada, se empieza a dorar, la sacamos y ponemos otra asadera. Ven, así como muestro en la imagen, tienen que quedar apenas doraditas abajo. Y armar los alfajorcitos es tan sencillo como agarramos una tapita de alfajor para armarlos, tomamos media cucharadita de dulce de leche y vamos poniéndolo sobre la tapita. También pueden poner el dulce de leche en una manga y hacerlo por ahí, tal vez un poco más rápido, pues después van a tener que lavar la manga. Pegamos una tapita contra la otra, tengan cuidado, apóyenla despacio para que no se rompan, porque recuerden que son tiernitas, trátenlas con amor. Le pasamos la cuchara por alrededor por si quedó feo el dulce de leche, que se haya salido o en alguna parte le falte, y después la pasamos por coco rallado. Y así hasta que terminamos todas las tapitas. Les voy a mostrar una vez más cómo se hace. Media cucharadita de dulce de leche, la apoyamos sobre una tapita y la vamos distribuyendo lo mejor que puedan. Agarramos otra tapita, la ponemos por arriba con mucho cuidado, volvemos a tomar la cuchara y vamos pasándola por todo el contorno del alfajor. Y por último agarramos el coco rallado y pasamos el alfajorcito por el coco rallado y ya lo tenemos listo para disfrutar. Bueno, ya los tenemos listos, así siguen hasta que terminan toda la receta.
Espero que les haya gustado el video. Si es así, denle un me gusta y compártanlo. Y nos vemos pronto con un video nuevo. Chau, chau.